Buen día, mi nombre es Brian Josué Vázquez Portillo, del grupo 3 de la exposición de literatura. El tema del libro del camino a la perdición de Max Alan Collins es el que vamos a exponer el día de hoy con los expositores que se pueden visualizar en el lado izquierdo de la portada. Vamos a desarrollar los temas de elementos de la narración, el nivel de aceptación de la obra, los temas a desarrollar en la obra. Vamos a hablar sobre la ficha técnica, la diferencia entre la obra y la adaptación cinematográfica. Empezaremos con la descripción de la ficha técnica. El nombre del libro es Camino a la Perdición. Su autor es Max Alan Collins. El editorial es Dolmen Publicaciones SL. El año de publicación del libro fue en 1998. El número de páginas del libro es de 304 páginas. El género del libro es historieta, novela gráfica, ficción. Una corta hipnosis de este libro es que trata sobre un hombre llamado Michael Sullivan. Es un buen padre y un hombre de familia. Y también es el brazo ejecutor de John Looney, el padrino irlandés del crimen local. Como el ángel de la muerte de Looney, Sullivan también ha cumplido y ha servido a Capone, Frank Nitti, pero cuando una discusión de la mafia se torna en tragedia para su familia, el afligido padre y su hijo adolescente se ven inmersos en una serpenteante carretera de traición, culpa y venganza. Esta es una corta hipnosis de lo que trata el libro. Pero me gustaría mencionar también a la persona encargada de la ilustración de la historieta de este libro. El nombre de esta persona es Richard Pierce Reynolds. Este libro llamado Camino de la Perdición tiene un nivel de aceptación bastante bueno, ya que este libro ha sido bastante vendido y ha dado muchas expectativas de qué hablar. El libro es bastante aceptado. De hecho, tiene una adaptación cinematográfica bastante excelente, ya que trata, o mejor dicho, el presupuesto de esta adaptación fue bastante baja y tuvo una recaudación bastante buena, muy grande, muy excelente la recaudación que tuvo. Gracias a esta adaptación, tuvo un premio Oscar, tuvo un premio Oscar a la mejor fotografía de la adaptación. También esta película dramática estadounidense del 2002 fue dirigida por Sam Mendes y protagonizada por Tom Hanks, Jung Lau, Paul Newman y Daniel Craig. La película está basada en el libro Camino a la Perdición, por la cual fue escrita por Max Alan Collins e ilustrada por Richards, como ya se lo había mencionado. Me gustaría mencionar que aunque la adaptación cinematográfica es bastante buena, tiene algunos cambios. Tiene algunos cambios como es de esperar en toda adaptación cinematográfica, porque ninguna adaptación cinematográfica es igual a la del libro. Siempre sufre cambios, ya sea de una manera u otra. Siempre hay cambios, pero es bastante buena. Se le acerca mucho, se le acerca
bastante diría, aunque en algunos casos la adaptación es muy mala, pero en este caso la adaptación se le acerca mucho, pero puedo decir que me gustó bastante la adaptación de este libro, tanto como el libro, me gustó bastante. Si me dijeran, me ponieran a elegir en que tengo que cambiar algo, no, no cambiaría nada. Y bueno, me gustaría invitarlos a que puedan leer el libro si no lo han leído. eh, Pueden ver su adaptación cinematográfica, es muy excelente, la recomiendo. Y esto ha sido todo sobre la ficha técnica. Esto ha sido todo de mi parte. Espero tengan un excelente día y gracias por la atención. Buen día, mi nombre es Evelyn García. En este momento hablaremos sobre las diferencias entre la obra y la adaptación cinematográfica de la novela o libro Camino a la Perdición de Max Collins. Ok, primeramente hablaremos sobre cuáles son las diferencias que hay entre el libro y la película. Si bien toda adaptación cinematográfica de novelas o de cuentos tiende a tener diferencias al momento de crear un rodaje. Camino a la Perdición, eh, existen varias diferencias entre la novela gráfica de Collins. Por un lado, los elementos de padre e hijo en la narrativa se ha amplificado en la adaptación cinematográfica, especialmente porque Rooney es bastante pronunciado como una figura paterna para Sullivan. Además, Harlan McGuire persigue a Sullivan y Sullivan Jr., en este caso que es el hijo, lo que hace la trama sea un poco más atractiva. Sí existen muchas diferencias entre la película y la adaptación, la novela, ya que varias escenas no son mencionadas en la película, escenas que hay en la novela gráfica. Un ejemplo sería cuando asaltan el barco, pero hay otras escenas que se implementan a la película que hace ver la trama eh, más realista, por decirlo así, ya que se presentan escenas como que Sullivan Jr. va al colegio y tienen cierta influencia en las actitudes de Sullivan Jr. En este caso hablaremos primero del inicio. Si bien uno puede confundir y decir el inicio de la película no es igual que la del libro gráfico, ya que en primer plano tenemos a Sullivan Jr. Frente a la playa, que es una escena que vemos casi ya al final. Entonces nosotros quedamos como que estoy viendo, porque no se asimila el inicio el inicio de la película con el inicio de la novela gráfica. Porque en la novela gráfica, como podemos ver en la segunda imagen, nos narra Sullivan Jr. desde su punto de vista. Mis recuerdos como los sueños de algunas personas son en blanco y negro. Y tenemos como primera plana lo que es el pueblo. Desde el inicio de esto, nosotros lo podemos ver desde una perspectiva muy diferente a lo que es el inicio de la novela gráfica. La violencia en la película está basada, atenuada en comparación con la novela gráfica. Es muy notorio la diferencia entre la violencia del libro y la violencia de la película. Como bien mencionamos anteriormente, Michael Sullivan se ve como más una figura paterna que en la novela gráfica, ya que este tiende a tener más compasión por su hijo. En la película, Maguire le dispara a Sullivan, pero Sullivan Jr. no logra apretar el gatillo contra el hombre que mata a su padre. Pero según el libro de Collins, Sullivan Jr. no tiene reparos en emprender una ola de asesinatos junto con su padre. Sin embargo, crece para convertirse en un sacerdote para expiar sus pecados. Esto es un giro en la trama un poco drástico,
como siguiente punto tenemos que se muestran más escenarios. Como habíamos mencionado anteriormente, se muestran más escenarios en la película, donde podemos captar una realidad del mundo. Si bien en la novela gráfica no nos muestran escenas de los niños yendo a la escuela, pero aquí sí, es más, hasta hay una mención donde Sullivan le pregunta a su hijo que si ¿qué es su materia favorita? Y él le contesta historia de la Biblia. Y le dice que su hermano menor le gustaban las matemáticas, ya que este murió. Entonces el padre se siente más atraído a tener una relación ya de padre a hijo, aunque sea en los últimos días o en esos días de atraco. La película tiene un cierto toque realista más que la novela gráfica, y la influencia es muy notoria. En la novela gráfica podemos observar un grado de madurez o una frialdad en lo que son los personajes. Los personajes cambian. Como habíamos mencionado, en la película, en la adaptación cinematográfica, se implementan nuevos personajes. Un ejemplo sería lo que es Harlan Maguire, que es un psicópata contratado por el señor Connor para matar a Sullivan y a su hijo, ya que eran los que estaban buscando por las contiendas que tenían contra ellos. En la novela gráfica no es así. En la novela gráfica no hay un tercero que ande buscando a los protagonistas. Y llegamos a... ¿Hizo falta algo? Bueno, como persona que leyó la novela y vio la película, sentí que sí le hizo falta ciertas escenas que le daban esa esencia de acción. Por ejemplo, la escena que vemos en pantalla es la de el asalto en el barco, perdón. Cuando vi la película, yo anhelaba ver esta escena, porque se me pareció muy interesante ver las escenas del barco, todo lo que sucedió ahí, más por la acción. Pero al no verla y ver escenas completamente diferentes, no fue una decepción, sino que fue como le faltó esa esencia que tenía la novela gráfica. Si bien la película sigue el material original hasta cierto punto, no se puede negar que el tratamiento de Sam Mendes y David Self de la novela gráfica es lo que hace la experiencia cinematográfica sea verdaderamente especial. Lo que hace aún más emocionante es el hecho que la narrativa entreteje implícitamente los elementos de la ficción con la realidad. Y ahora sí, como punto final, tenemos la mejor escena, que es esta, la que estamos viendo en pantalla. Es cuando Sullivan llega donde el señor Connor para tomar la venganza por sus manos. En la novela gráfica no lo vemos así. Él es arrestado. Gracias a los tratos que tuvo Sullivan con los socios de este. Y su hijo pues sí muere, pero él es arrestado y la venganza era que su sufrimiento sea lento al saber que su hijo ha muerto y que él no puede hacer nada. Pero aquí, pues como podemos observar, él toma la venganza por sus manos. Esto da así como un alivio al espectador de sí pudo cumplir la misión. Entonces, de todo lo que él hizo, pudo cumplir la misión, que es vengar la muerte de su esposa y de su hijo. Entonces dejo esta pequeña escena para que la podamos ver.
así fue como el señor Solian tomó la venganza por su mano. Esto ha sido todo sobre las diferencias entre la adaptación cinematográfica de la obra gráfica de Max Allan Collins. Saludos, mi nombre es Ashley Giselle Alberto Jimena y les voy a hablar un poco sobre los temas que pude analizar que se desarrollaban en la obra, en la novela gráfica de Max Allan Collins, El Camino a la Perdición. Ok, los temas más vistos en esta novela gráfica son, ¿verdad? Los que yo pude analizar serían las relaciones entre padres e hijos. En esta novela se puede ver bastante lo que un padre quiere para su hijo, ¿verdad? Y todos los inconvenientes que el papá afronta para que su hijo pueda tener una vida mejor debido a la brutalidad de la mafia, que es el segundo punto que tengo yo aquí. También veo cómo son afectados los personajes, ¿verdad? Como ya le había dicho, por la violencia a su alrededor, la violencia que es causada por la mafia. Entonces, el punto de cómo son afectados los, los personajes es muy interesante y es lo que, sobre lo que más voy a tratar en en este video. Bueno, más que todo, ¿verdad? La obra trata de Michael Sullivan, que es un padre que, bueno, es un buen padre, realmente lo representan como un buen padre que quiere lo mejor para sus hijos y es un hombre de familia. Pero también está esta contraparte en la que lo representan como el asesino de John Looney. Y John Looney es el padrino irlandés que domina la ciudad, que se sabe decir que es el único gobierno, o sea, en realidad es el gobierno real que se representa en la obra. Y Michael Sullivan es como, comillas, el ángel de la muerte de Looney. Y también ha trabajado para otro cáncer como ser Al Capone y Frank Nitti. Pero cuando una ejecución entre mafiosos hace estallar la tragedia en la familia Sullivan, un padre afligido y su hijo adolescente se ven abocados a tomar un camino lleno de perdición, venganza y revelación. Bueno, esto es más que todo el argumento, ¿verdad?, de la obra. Eh, Ahorita les voy a hablar sobre ya lo que podemos observar en la obra, que son, bueno, yo observé ciertas reflexiones sobre lo que afectan a los personajes principales, como ser los pecados del pasado de los personajes, la búsqueda del padre también, y el camino de la violencia que toman ellos y que piensen que no tiene retorno, la necesidad de redención y el compromiso ante las decisiones que tomamos, porque todos ellos tienen un compromiso con la mafia y también asimismo con la familia. Entonces, están como entre la espada y la pared. La obra deja claro también los pecados, ¿verdad? Del pasado del personaje principal. Y deja claro también que los pecados de este personaje son bastante graves. Michael Sullivan creció rodeado del ambiente delictivo, ¿verdad? De la mafia. Y tanto él como su protector Rooney saben que sus acciones son denigrantes, pero son incapaces de llevar otra vida. O por lo menos ellos se sienten incapaces de llevar otra vida.
La lealtad, el valor y el honor entre criminales les atan a sus promesas. Era lo que habíamos dicho anteriormente, los compromisos a ellos los han llevado a hacer todos estos actos denigrantes y es lo que los ha llevado a sentirse incapaces de llevar otra vida. Como habíamos dicho, ¿verdad? En uno de los temas, las relaciones entre, bueno, que uno de los temas que se desarrollan aquí son las relaciones entre padres e hijos y todo lo que esto conlleva, porque a pesar de la vida que ha llevado Michael Sullivan, en teoría el arcángel de la muerte, eh, él quiere, ¿verdad? Como es obvio, lo mejor para su hijo, todos queremos lo mejor para nuestro hijo y esto es lo que también se ve plasmado en la obra. Por lo tanto, hace todo lo posible para que su hijo tenga una existencia alejada del mundo del crimen y pues no quiere que siga sus pasos. Sullivan quiso que su hija fuera mejor que él. Sullivan quiso todo lo mejor para su hijo, quiso que se alejara, ¿verdad? De este mundo delictivo. Pues se plantea también la cuestión de que si uno tiene que volverse necesariamente violento por haber visto violencia a su alrededor en su niñez, eh, aquí, o sea, prácticamente lo que nos quiere decir es que si uno fue o vio muchas escenas de violencia en la niñez o vivió con demasiada violencia a su alrededor, es como que empezamos nosotros también a ser violentos. Eso es lo que trata la obra, ¿verdad? Y cómo responde uno a tanta violencia a su alrededor. Pero ahora bien, la obra también nos responde que no es así, que los hijos pueden cambiar y seguir un camino diferente al que tuvieron sus padres, que pueden dejar la violencia atrás. Todas estas cuestiones se debaten en un entorno de violencia, ¿verdad? Como ya lo habíamos mencionado. Y algo inevitable en el ámbito de la mafia, obviamente, porque la violencia pues es algo general que se da en la mafia y más en esta obra. Dice, la violencia genera desesperanza y atormenta a los personajes. Esto es lo que les estaba diciendo al principio, ¿verdad? Que era lo que más me había llamado la atención de cómo la violencia ha afectado tanto a los personajes. Y pues yo creo que una de las lecciones que transmite esta novela también es que cuando se toma una decisión, ¿verdad? Se toma una decisión vital que también conlleva un compromiso, lleva a verse muchas personas afectadas, principalmente la familia cercana. Y hay que ser valiente para aceptar las consecuencias que nuestras elecciones tendrán sobre las personas que queremos. Mm, Así como también, ¿verdad? Camino a la perdición insiste en las contradicciones morales del protagonista. Pues es un padre, por un lado, un padre, perdón por eso, perdón por esa huella. Pues por un lado, ¿verdad? El protagonista es un padre que sufre por todas sus acciones y que tal vez ya es demasiado tarde para que se salve, pero también por otro lado se ve que él es pues el asesino a sueldo. Y realmente lo que representa la obra también que para su hijo ya no es tarde para su hijo. Lo que les quiero decir es que para su hijo no es tarde que se salve, pues se representa también como, como la esperanza, ¿verdad? Que se encuentra en un mundo lleno de violencia. Entonces, sí, él viene a hacer la diferencia, el hijo viene a hacer la diferencia. En conclusión, ¿verdad? El camino de venganza y perdón, de violencia y de amor, de muerte, de reencarnación, es una segunda oportunidad que compensa a Michael Sullivan.
de haber vivido una vida llena de culpabilidad por todas sus acciones denigrantes, como ya habían dicho ellos que ellos piensan que son denigrantes las acciones, pero aún así se sentían incapaces de llevar otra vida, ¿verdad? Como habíamos dicho. Entonces, por eso creo que es una segunda oportunidad que recompensa a Michael Sullivan. El todo esto de la venganza y el perdón viene siempre a ser y se viene a concluir en una segunda oportunidad. Entonces, en conclusiones, los temas vistos en esta obra, más que todo, es la violencia, ¿verdad? Por eso había mencionado la brutalidad de la mafia, porque en eso se especifica se especializa, perdón, la mafia, en la violencia, en la brutalidad y también las relaciones entre padre e hijos. Me llama la atención bastante esto de cómo el papá quiere que el hijo sea diferente, el hijo quiere que el hijo sea mejor que él, quiere que tome un mejor camino y al final pues lo termina logrando, ¿no? El hijo sí es como la esperanza de un mundo, ¿verdad? Lleno de violencia. Y pues el ver cómo todo esto influye en los protagonistas, el mundo que está lleno de violencia influye, pero aún así ellos tratan de que no les, de que no les afecte, de que por lo menos al hijo de él no le afecte, aunque él ya se siente incapaz de llevar otra vida, quiere que su hijo sea capaz, ¿verdad? De hacer la diferencia. Entonces, eso es lo que he logrado analizar. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, mi nombre es Merelyn Galvez, soy integrante del grupo número 3. Nos toca hablar acerca de lo que es Camino a la Perdición. Me toca hablar un poquito de lo que es los elementos de la narración. Hablaré un poquito de lo que son algunos temas, ¿verdad?, que aborda lo que es la historia. Temas pues que se puede encontrar estuve leyendo, fue la delincuencia, el asesinato, lo que es, verdad, la mafia, el amor fraternal, lo que son las traiciones, verdad. También se puede ver, verdad, la estructura en los elementos de la narración. Al inicio de la historia se mira que es una estructura cerrada, pues ya que los hechos son los que comienzan, ¿verdad? Cuando el padre y el hijo emprenden una huida, ¿verdad?, plagada de peligros, durante sus estadías, ¿verdad?, que ellos van haciendo, ahí es donde empieza a desarrollarse la historia. Entre los personajes principales podemos observar, ¿verdad? Al principal pues sería en esta instancia Michael O'Sullivan. Se dice, ¿verdad?, de que a lo que se estuve leyendo, es un sicario, es un líder de la empire irlandesa, también es un buen padre, un buen hombre de familia, pero es el brazo derecho de ejecutor John Lune. Es un padrino irlandés de la mafia, ¿verdad? Pues, se le dice que es un ángel de la muerte, pero también ha cumplido encargo para los gángster de la mafia, Al Capone y Frank Nitti, ¿verdad? Pero cuando una complicación de la mafia se torna en tragedia, pues Michael O'Sullivan y su hijo pues
empieza, ¿verdad?, a ver lo que es diferentes dificultades, ¿verdad? Tenemos también a lo que es el adolescente, que es su hijo Michael Jr., a John Loney, el capo de la mafia, de la mafia irlandesa. Durante la historia podemos apreciar, ¿verdad?, a la señora O'Sullivan y al más pequeño, ¿verdad?, que se hace llamar Peter, Al Capone y Frank Nitti. Durante los elementos también está el espacio y remota en durante los elementos también está el espacio y remota en diferentes lugares. Según lo que leí en el cuento, los lugares de APA irlandés de las 3 ciudades aéreas entre las fronteras de Illinois, Iowa y las que influyen en las orillas del Mississippi. Estas son las ciudades Davenport, Rock Island and Moline. El tiempo, para mí el tiempo que remota es externo, porque durante la época que se está escribiendo la historia o que se escribe la historia y que está ambientalizada, aparecen mitos de la mafia como Al Capone o Frank Nitti y héroes del fisco como Leonis. Además, la trama hace suyo los acontecimientos ocurridos realmente, como el incendio del barco Cillian o el tiroteo en el Hotel Sherman del Rock Island. Se dota en los años de 1998 más o menos. Aquí podemos observar todos los elementos de la narración de lo que es verdad, la obra Camino a la Perdición. Esta es mi corta exposición, espero que hayan entendido un poquito y les animo a leer la historia. Es una historia que atrapa desde el primer capítulo, desde la primera página y muchas